imágenes, viendo imágenes, y obviamente sabiendo el diagnóstico y tratando de utilizar este método como como una ayuda al diagnóstico definitivo, al diagnóstico médico, ¿ya? Hoy día vamos a ver una clase que voy a tratar de que de repente sea lo más sencillo posible, porque es una clase un poco aburrida, porque son cosas medias técnicas, físicas de la radiología, y la idea es que aprendan lo más importante y lo fundamental, ¿no? Pasa a la siguiente, No, no se ve. A ver, no, no pasa, eso, ahí sí. Ya. ya, perfecto. Entonces, la radiología es una ciencia que estudia las imágenes médicas del cuerpo humano y que sirve para ayudar en el diagnóstico. Nosotros somos una especialidad de ayuda al diagnóstico, igual que, por ejemplo, laboratorio, por ejemplo. ¿Ya? Igual las personas que trabajan en laboratorio son médicos que hacen una especialidad para eso y al final, digamos, para realizar exámenes que nos puedan ayudar a encontrar el diagnóstico definitivo. ¿Ya? La radiología convencional, ustedes todos han visto en equipito radio, ¿cierto? Sencillo, en todos lados hay, está en el hospital más humilde, en el consultorio más humilde existe un equipo radio donde uno pueda sacar una radiografía de tórax, de huesitos, de cavidades perinasales, ¿cierto? Sirve mucho en el trauma, por ejemplo, cuando hay un accidente, todos podemos sacar una radiografía, ¿cierto? De la zona que queremos estudiar. Eh, el ultrasonido, que es la ecografía, ¿cierto? Vamos a estudiar en una clase aparte cómo se forman los haces de ultrasonido, cómo se forman a través del espacio y, en definitiva, cómo van atravesando las distintas zonas y las distintas estructuras que tienen distinta densidad los haces de ultrasonido, ¿ya? Pero es una clase aparte y es bien entretenida porque yo creo que a la mayoría le gusta hacer ecografía y de la forma que lo vamos a aprender va a ser bastante sencilla y agradable, ¿ya? Después tenemos la tomografía computada, que todos hemos visto un computador, que es el escáner, ¿cierto? Esto también usa RAS de rayos X, pero en una escala muchísimo más importante que una radiografía convencional. Por dentro del escáner hay una maquinita grande que da muchas vueltas, ¿ya? Y produce una gran cantidad de imágenes que van al computador y que en el computador se forman distintos tipos de imágenes y de distintos tipos de colores, ¿ya? Los tomógrafos hoy día son mucho más modernos, ¿cierto? Eh, Podemos usarlo para distintos estudios, por ejemplo, inclusive para hacer angiografías, para ver las estructuras de las arterias, tanto de los pies, de las manos y del cerebro, ¿ya? Podemos hacer una cantidad importante de exámenes y de estudios de tomografía computada, por ejemplo, para el estudio de cáncer, para ver nódulos muy pequeños en el pulmón, para ver estructuras del hígado, para ver también estructuras de los huesos, por ejemplo, ¿ya? Y desde hace un tiempo también se nos sumó la resonancia nuclear magnética, desde hace un par de años. Hoy día los resonadores cada día son más modernos, cada día tienen mayor cantidad de, de utilidades. Por ejemplo, ya le ha ganado mucho espacio a la resonancia magnética y mucho espacio a la tomografía computada. Es un equipo más caro, por lo tanto no hay en todos los hospitales. En el hospital de Arica recién hace 2 años que hay un resonador nuclear magnético y que hace estudios muy detallados para cáncer, por ejemplo, para ver estructuras óseas, para ver edemas óseos, para ver tumores. Eh, en neuroradiología es muy importante el uso de la resonancia magnética porque nos aloja no arroja imágenes que no se pueden ver en la tomografía computada, ¿ya? Eh, Sirve mucho, por ejemplo, para estructuras como rodilla, tobillos, manos, muñecas, para estudio de cerebro y estudios de la vía biliar, estudios que se llaman colangioresonancia, que son un estudio bastante exquisito en el diagnóstico para poder descubrir cálculos en el colédoco, cálculos en la vía biliar, tumores de páncreas, etcétera, ¿ya? Y la medicina nuclear convencional, que en definitiva son los equipos PET-CT, ¿cierto? Que también hay muy pocos hospitales en Chile. El más cercano a nosotros está en Antofagasta, ¿cierto?
Y la tomografía, que son los PET-CT, que, como les decía, que también son equipos demasiado caros. Un equipo, un examen, por ejemplo, un PET-CT vale como 300.000 pesos, antes costaba 1.200.000. Han ido bajando y en definitiva en el país deben haber como 5 o 6 en todo el país, ¿ya? Eso. Entonces, nosotros empezamos de lo más pequeño, ¿cierto?, hasta lo más complejo. Probablemente muchos de nosotros, o algunos de ustedes, van a hacer la práctica en algunos centros un poquito más, digamos, más alejados de la ciudad. Probablemente tengan solamente una radiografía, los que estén en Putre, en Pica, en Guara, qué sé yo, o en Pozo Almonte, y a veces un ultrasonido, ¿cierto? Y la tomografía computada generalmente están en los hospitales, ¿ya? En los hospitales de, digamos, de mayor categoría, ¿ya? ¿Dale? La introducción en base del rayo diagnóstico, ¿cierto? El principal objetivo es la obtención de imágenes, como ya les dije, ¿cierto? Ojalá sean de buena calidad para el diagnóstico con mejor dosis posible del paciente. ¿Por qué hablamos de dosis? Porque la radiografía, los haces de radio, aunque uno no vea, producen algún tipo de daño en el tejido y no son inocuos. Entonces, eh, entre menos radiación podamos aplicar a un paciente, obviamente que vamos a tratar de hacerle menos daño, ¿cierto? Entonces, hoy día la radiología, la medicina está muy judicializada, por lo tanto, los médicos están obligados a hacer muchos exámenes, ya porque si no lo hacen y el paciente no encontraba el diagnóstico adecuado, se fue de urgencia y no le hicimos un examen, probablemente existe una demanda médica, por lo tanto, hoy día se realizan muchos exámenes para que el médico esté más seguro, ¿ya? Pero los exámenes de imagenología, por lo menos el escáner, ¿ya? Y la radiografía producen irradiación, que a veces son malignos y se acumulan. Entonces se dice que una radiografía de un escáner de cerebro en un niño menor de 5 años equivalen a 150 radiografías de tórax en cuanto a irradiación. Entonces la radiación se va acumulando, ¿cierto? Hoy día nos encontramos con un montón de patologías extrañas, no sabemos por qué, quizás es por exceso también de exceso de irradiación, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser prudente cuando uno está en urgencia o está haciendo en alguna posta algún turno y de repente le piden unos POITAC que están de moda en este momento, que es sacar escáner de cerebro, columna cervical, tórax, abdomen y pelvis, y utilizar un poquito más la clínica o usar otros métodos que no son tan invasivos, ¿ya? En cuanto a la irradiación. Entonces, los tres elementos básicos para entender y analizar los procesos radiológicos son el equipo de rayos, ¿cierto? Que todos lo hemos visto. Esto tiene una generación, que es el que produce la radiación. Yo les explicaba cómo se producía la radiación dentro de los escáneres, ¿cierto? Por dentro hay un montón de máquinas que producen muchos rayos en una sola pasada. Nosotros obtenemos a veces 2.000 imágenes, por ejemplo, en un hígado, con imágenes de 0,40 centímetros, que son muy pequeñas. Por lo tanto, esos estudios son importantes para poder estudiar, por ejemplo, tórax, para que no se nos puedan pasar nódulos patológicos, etcétera, ¿ya? El propio paciente, nosotros disparamos, ¿cierto? Paramos del equipo de radio, producimos la energía, el propio paciente es el objeto de la imagen, ¿cierto? Y el filtro de radiación. Obviamente el cuerpo humano tiene distintas densidades, ¿cierto? No va a ser distinto, va a ser muy distinto que ese haz de ultrasonido, perdón, ese haz de radio pase por el pulmón, que prácticamente no tiene es como, mucho más delgado, digamos, en el resto de la estructura, en relación por ejemplo, a un hueso, ¿cierto? Entonces, por eso que tenemos distintos tipos de densidades, la densidad un poquito más clara, un poquito más oscura. Yo cuando vaya le voy a dar un montón de radiografías para que vamos pintando las radiografías, las podemos rayar y le pueda quedar un poquito más claro esto, ¿bien? Y el receptor de la imagen, que obviamente cuando nosotros a- eh, eh, disparamos, ¿cierto? Pasa por el cuerpo humano, se produce una imagen que está en la pantalla, ¿cierto? En otro lado hay una plaquita que uno saca, ¿cierto? Y ese es el receptor de imágenes que uno lleva, lo lleva a una maquinita. Hoy día todos los equipos de radio son digitales. Antes había que nosotros teníamos que llevar una placa, ¿cierto? Hacer todo el proceso para poder tener una imagen. Hoy día todo esto está automáticamente, se produce la imagen, ¿cierto? Nosotros automáticamente también podemos verla en nuestros visualizadores, en los computadores, etcétera, ¿ya? ¿Dale? Pero la idea es eso. Primero, ¿cierto? Tenemos el equipo, ¿cierto? Que está arriba,
¿cierto? Después tenemos el número 2, que es el paciente, ahí está acostadito, ¿cierto? Está acostadito el paciente. Y el receptor de imagen, que es algo que ponemos abajo, que ponemos una placa, ¿cierto? Es como cuando vamos a la urgencia y decimos, oh, queremos hacer un paciente hospitalizado. Igual nosotros le ponemos el receptor abajo de la cama o del paciente, ¿cierto? Si está en tabla o está en cualquier lado, o si está en la UTI, qué sé yo. Nosotros ponemos el receptor de la imagen, que es una plaquita que después, obviamente, la transformamos en imagen, ¿vale? ¿Vale? Esto, bueno, un poco de cultura general, ¿cierto? Los rayos X fueron descubiertos en forma accidental por William Conrad, quien haciendo estudios con imágenes, descubrió una luz que era ultravioleta, que penetraba, ¿cierto? Y producía rayos X, una naturaleza desconocida, ¿cierto? Y después, por eso que, digamos, los rayos X tienen el nombre de Conrad en relación a este, ¿cómo se llama?, físico alemán, que descubrió los rayos X el año 1895, hace más de 100 años. ¿Vale? A fines de diciembre del mismo año, Röntgen publicó el ensayo Einar sobre una dosis clase de equipo de rayo y como objeto mostró el anillo de su mujer que había quedado grabado, ¿cierto? Con un exceso de densidad, digamos, y con eso fue galardonado. Bueno, su mujer es muy famosa por esta primera radiografía, ¿cierto? Y el descubrimiento de Röntgen recibió el premio Nobel de Física el año 1901. ¿Ya? Son cosas que son cultura general, no quiero que la vayan aprendiendo. ¿Ya? Esto tampoco quiero que lo aprendan, ¿cierto? Es una lata, un montón de cosas, ¿cierto? Lo importante para ustedes son dos cosas. Primero, que hay una zona que uno proyecta o digamos, lanza el rayos X, ¿cierto? Penetra el cuerpo humano, ¿cierto? Después tenemos un receptor y de ahí se forma la imagen. Eso es fundamental, lo único que yo quiero es eso, porque nosotros cuando veamos ecografía vamos a ver que en el transductor que nosotros tenemos, desde ese transductor sale un ultrasonido que va rebotando a medida que va pasando por el cuerpo humano, por distintos tipos de densidades. Por eso a veces el ultrasonido va a ir avanzando súper bien hasta que encuentre, por ejemplo, una piedra en la vesícula y obviamente como la piedra tiene otro tipo de densidad, va a producir una imagen que se llama sombra acústica, porque obviamente esos ultrasonidos van a chocar con esa piedra y se van a producir distintos tipos de densidades, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo con calma, tampoco quiero que se estresen con esto, sino que así simple, bueno, yo disparo, el cuerpo humano lo absorbe, saco una imagen atrás y y formo la imagen. Nada más que, y eso solamente, ¿ya? Dale. Obviamente que uno tiene que ir como cultura general sabiendo que los rayos, bueno, como estos ejemplos, esta fotografía, es distinto, por ejemplo, que los haz de rayos X choquen con un hueso o los haz de rayos X choquen con el pulmón, que obviamente tienen distintas densidades, ¿cierto? En uno va a atravesar de mejor forma, más rápido, y la otra le va a costar un poco más, ¿cierto? Pero los equipos nuevos, los equipos radiológicos nuevos, tienen dos cosas. Uno que automáticamente te dan la mejor imagen, ¿ya? Y automáticamente también producen menos radiación, ¿ya? Antes, cuando llegaba el tecnólogo médico a un sector, al hospital, donde esté el equipo de radio, decía, voy a disparar, y todo el mundo salía arrancando, porque pensaban si tenían radiación no iban a tener hijos, qué sé yo. Hoy día los equipos tienen un haz bastante más pequeño y obviamente le dan a la zona que queremos estudiar, ¿ya? ¿Vale? La propiedad de los rayos X tienen un poder de penetración, ¿cierto? Un efecto luminiscente, producen radiaciones ionizantes, excitación de los átomos, ¿cierto? Y en eso lo vamos a ver cuando veamos resonancia magnética. La resonancia magnética se produce por un campo magnético de excitación que es más fuerte que el campo magnético de la Tierra, y ese campo magnético produce una excitación en los protones, por lo tanto los protones cambian y los electrones cambian de posición y se produce una alineación. Pero eso lo vamos a ver en su momento, es un poco complicado entenderlo, pero bueno, ahí vamos por lo menos, lo vamos a enseñar para que tengan una cultura cómo se fabrica la imagen en resonancia magnética.
pero al final para producir una imagen, ¿ya? Y los efectos biológicos que le estaba diciendo yo, ¿cierto? Son por acción directa o indirecta y producen calor, ¿ya? ¿Vale? El tubo de rayo X, ¿cierto? Que era lo primero que nosotros habíamos visto, ¿cierto? El que produce los rayos X, ¿cierto? Y que posteriormente, cuando uno dispara, ¿cierto? Atraviesan los haz de rayo X el cuerpo humano con las distintas densidades, ¿cierto? ¿Vale? ¿Vale? Eso. Esto es más o menos un equipo de radio, ¿cierto? Tampoco quiero que lo aprendan, ¿cierto? Pero es para que tengan un poco de cultura general, cómo se producen. Todos hemos sacado una radiografía de radio, ¿cierto? De tórax o de hueso, alguien se rompió el brazo, qué sé yo. Pero esto es más o menos la estructura que tiene un equipo de radio. Tampoco quiero que lo conozcan, que se lo aprendan, nada. Yo solamente lo voy a decir cuando quiero que aprendan algo, esto apréndanlo y nada más, ¿ya? ¿Vale? Bueno, esto es más o menos que lo que le expliqué recién, ¿cierto? Cómo se interactúan los tejidos del paciente. Es distinto que sea un hueso, que sea al pulmón o que sea al hígado, ¿cierto? Es muy distinto. Por eso es que también nosotros podemos trabajar con la estructura o con el tórax, ¿cierto? Podemos trabajar con rayos X cuando no tenemos nada más. Podemos hacer un invento ahí, por ejemplo, poner placas más oscuras si queremos ver cuerpos extraños. A veces cuando los niñitos se tragan alguna aro, alguna cosa, tenemos que potenciar más, tratar de ver el cuerpo extraño, por lo tanto no nos va a importar mucho ver el pulmón, porque queremos poner las placas muy negras para ver dónde está el cuerpo extraño del niñito que se tragó. Entonces, también podemos, a pesar de que es un examen bastante sencillo, podemos jugar un poco digamos, con esta técnica, ¿ya? Cuando tenemos un derrame pleural, lo vamos a ver con la radiografía cuando lo lleve, cómo se puede también hacer para ver o para comprobar que tenemos un derrame pleural, poner el paciente de cúbito, hacer disparos en 45 grados, etcétera, ¿ya? Pero esa vamos a hacer la práctica y ahí van a ir aprendiendo, ¿ya? ¿Vale? La protección radiológica, la seguridad radiológica es re importante, ¿ya? Es importante porque lo que estuve diciendo, ¿cierto? Nosotros todos los radiólogos usamos un aparatito acá en el pecho, no sé si lo han visto, que es para que nos miden la radiación. Nos miden 3 veces al año la radiación y si tenemos mucha radiación ionizante, no nos dejan trabajar, ¿ya? Generalmente es muy raro que alguien tenga mucha cantidad de radiación en el cuerpo. Eh, Algunos estamos mucho más expuestos a otros. Yo soy radiólogo intervencionista, hago muchos procedimientos en el angiógrafo y bueno, ahí tenemos mucha radiación en las manos, en la cabeza, porque a veces estamos mucho tiempo, a veces horas, tratando de hacer un procedimiento. Por lo tanto, igual tenemos guantes especiales que también nos protegen. Tenemos unos protectores para la tiroides. Usamos unos equipos completos llenos de hierro que pesan como 5 kilos. Por lo tanto, cuando terminamos un procedimiento, terminamos muy cansados, con mucho peso en la espalda, pero la idea es que también tengamos que protegernos. Tenemos lentes especiales también para no dañarnos la retina, ¿ya? Porque cada vez que nosotros disparamos en el angiógrafo, a veces tenemos mucho tiempo con el pie eh, usando radiación directa, cuando estamos haciendo algún procedimiento en la arteria, tenemos que usar todas estas normas de cuidado, ¿ya? Los niños que si hacemos pelvis, que es una norma nacional del ministerio, que tenemos que hacer el tema de la displasia de pelvis, deberían todos tener que usar un protector gonadal, ¿cierto? Para que los rayos no influyan en las gónadas de los niñitos y las niñitas, ¿vale? ¿Vale? Estas son las unidades de medida: Roger, Rad, Rem, Gray, Svierten. Es solamente para que ustedes lo conozcan, no me interesa que se lo aprendan ni que se lo sepan, para nada, solamente para que lo sepan, digamos, como cultura general, ¿vale? Y los tipos de exposición son los externos, ¿cierto? Los internos, la exposición médica, exposición de personas como parte del diagnóstico, tratamiento médico, como les decía yo, ¿cierto? La exposición ocupacional debido al trabajo y principalmente el resultante de él, y la exposición pública, cualquier otro tipo de exposición. Nosotros se dice que los servicios de radio son como una usina energética, son prácticamente un Chernobyl, pero no lo vemos porque la radiación no se ve, no se siente, ni tiene sabor, ni tiene olor, ¿ya? Pero probablemente si uno midiera
la cantidad de radiación que hay en los hospitales o los centros radiológicos es muchísimo, ¿no? Entonces, generalmente nosotros también medimos las puertas, si las puertas están selladas y no está, cuando hacen exámenes produciendo exposición de rayos hacia afuera, ¿ya? Usamos medidas de protección, o sea, medidas para probar si que no hay ninguna fisura en las placas, por ejemplo. Se usan unas pistolas especiales para ver si no estamos exponiendo, porque generalmente un tecnólogo que está haciendo 50 tomografías diarias y que se está cuidando con un vidrio que está plomado, es importante que ningún tipo de radiación se vaya, digamos, al tecnólogo, ¿ya? Eso, ¿dale? Eso, la premisa de la protección radiológica, ¿cierto? Justificación, la optimización y la limitación de dosis. Es lo que muchas veces le decía por el asunto de la medicina judicializada, que en definitiva quiere que a todo el mundo le hagamos escáner, que le hagamos exámenes óptimos y complicaciones. Lo ideal sería hacer el óptimo, digamos, eh, hacer los exámenes necesarios, ¿ya? Pero no sabemos cuáles son los necesarios porque en definitiva al que no le hacemos puede ser que se vaya a la casa y tenga una derrame cerebral o tenga un infarto o tenga alguna otra complicación. Por lo tanto, es bastante complicado poder definir a quién le hacemos o no le hacemos escáner, ¿ya? Normalmente hacemos 10 escáneres y al que no le hicimos se muere saliendo del hospital porque tenía un aneurisma o porque se le rompió algo en la cabeza y porque no queríamos usar muchos recursos, no lo hicimos, ¿ya? Dale. Eso, son los efectos biológicos, ¿cierto? Que se ha comprobado, ¿cierto? Muerte cerebral, daño letal. Hay muchos efectos que no sabemos, inclusive, eh, pero que en definitiva estos efectos biológicos de la radiación, también estamos hablando de altas dosis de radiación, también estamos hablando de que tenemos muchos tipos de protecciones, tanto los radiólogos, tanto los tecnólogos, tanto las salas de rayos están todas plomadas, ¿cierto? Estamos revisando las puertas que también están plomadas. Por lo tanto, estos efectos en un servicio de radio eh, bien hecho no debería existir, ¿no? La Seremía son muy estrictos en estos criterios, por lo tanto revisan cada cierto tiempo cómo están las placas de plomo que tenemos en las paredes, con esa pistolita ven si hay fisura. Nosotros vivimos en una ciudad, en ciudades donde hay muchos temblores, o inclusive han habido terremotos donde pueden haber sufrido algún daño esas placas, por lo tanto estamos, digamos, a resguardo y no deberíamos tener ninguna complicación, ¿no? ¿Vale? Lo mismo, ¿cierto? Algunas lesiones, solamente para que sepan, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de altas dosis, ¿cierto? ¿Ya? Alara se formó digamos, es en una asociación eh, que, que da las normas de la radiación, ¿cierto? Hay un instituto de radiación o de radiación atómica también en todos los países, ¿ya? Y por lo tanto ha dado algunas normas y algunas indicaciones siempre para el trabajo con rayos, ¿ya? Por ejemplo, eso de disminuir el tiempo posible de la exposición a la radiación. Eh, claro, nosotros a veces estamos complicados en un riñón, embolizando un riñón que está ahí, que no podemos entrar a la arteria, ¿cierto? Y estamos directamente, casi en directo, irradiándonos, haciendo el procedimiento, ¿cierto? Ahora, las máquinas, por ejemplo, los angiógrafos tienen algunos alarmas que cuando uno ya se ha pasado mucho tiempo, ya te empieza a sonar una chicharra para que no sigas, ¿cierto? Pero a veces estamos tratando de salvar la vida a un paciente, entonces eso también es un poco delicado, ¿ya? Eso, los blindajes, ¿cierto? Cuando hay muchos unos separadores de ambiente que son de fierro, de plomo, que también se usan mucho, ¿cierto? Y eso, ¿ya? Eso, digamos, la idea es que trabajemos de forma segura, que es la idea de todo el mundo, ¿ya? ¿Dale?
De hecho, los equipos nuevos tienen baja radiación en forma inmediata. Nosotros estamos haciendo un escáner de una señora adulto y ahora viene un niño de 8 años, entonces el equipo automáticamente hace una baja de radiación. O sea, no ocupamos los 2000 cortes, sino que usamos menos cortes. Y a veces también nosotros también para proteger a los niños, también usamos solamente una imagen digamos, con contraste, qué sé yo, para no hacer la otra fase. Tratamos de evitar la radiación de los niños, ¿ya? Los pediatras son muy acuciosos en este cuento, a veces lo único que quieren es hacer ecografía a los chicos, evitar hacer escáner por todas las formas, y bueno, radiografía, que digamos, la radiografía tampoco no es tanto problema. Como les decía, esos equipos nosotros usamos en la geografía, estos equipos que son muy pesados, que pesan como 10 kilos, 15 kilos, a veces terminamos muy cansados, muy transpirados, y encima de eso tenemos que poner el equipo, el asunto de pabellón, ¿cierto? Usamos estos protectores de la tiroides y los lentes también para proteger, ¿cómo se llama? La retina, ¿ya? Y ese como biombo que le decía yo también, que también se usa para, digamos, cuando uno va a disparar, para que el resto no se irradie, ¿ya? ¿Vale? Estas son las normas que yo le decía recién, son varias instituciones que cada cierto tiempo se reúnen, ¿ya? Por las Naciones Unidas, ¿cierto? Y dan algunas ideas y algunas normas digamos, para que no usemos tanta radiación, ¿ya? Estas normas son internacionales, ¿cierto? Los países tienen que estar, digamos, acreditados en estas instituciones. Aquí en Santiago está el instituto este gigante que es de medicina nuclear también, y las normas internacionales, y ahí tenemos un ariqueño que es muy conocido en el tema de radiación, que es Úbeda, Carlos Úbeda, que es profesor de tecnólogo médico, un tipo muy capo, que siempre ha estado metido en estas cosas de protección radiológica. La otra vez hicimos unos trabajos, trajeron a médicos españoles para hacer todo un proyecto en Chile sobre la reducción de dosis en los pacientes de los hospitales, ¿ya? Eso. Eso, chicos, esto es la clase súper sencilla, es como el inicio de la radiografía, las otras cosas van a ser más chora, más entretenidas, ecografía, vamos a ver casos con radio. A todo el mundo le gusta el escáner, la idea es que vamos aprendiendo a medida que vamos aprendiendo las otras clases, y lo más importante son las prácticas, ahí hablamos de todo, yo llevo casos, llevo placas de radio, placas de escáner, placas de ecografía, y ahí vamos entendiendo un poco más porque la idea es relacionar el diagnóstico clínico, los síntomas, la semiología con cómo nos sirve un poco la radiología, ¿ya? Que no sea como tan estricto, no, mira esto, yo le voy a enseñar cómo se pide un escáner cuando es una cefalea nomás, cuándo se pide escáner con contraste, cuándo pedimos un escáner, por ejemplo, para una pancreatitis, pero nos vamos a quedar débil cómo vemos la vesícula, si la pancreatitis es vesicular, no es vesicular, por lo tanto tenemos que ver una ecografía, entonces vamos a ir como teniendo en la cabeza cosas súper claras, sencillas, pocas, las más importantes. A mí no me interesa que aprendan tantas cosas y tantas cosas técnicas, sino que cómo le ayuda a usted en el turno la radiología, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna duda, No, profe? doctor. No, ¿Ya? profe, todo bien. Ya. Entonces, bueno, esta clase es súper sencilla, no me interesa que aprendan, o sea, que escuchen la clase, no me interesa que hayan tomado apuntes, ni la ley de Ryan, ninguna cosa, ¿ya? Solamente es como una introducción a la cátedra que vamos a tener este año. Y como le digo yo, lo más importante es la práctica. Lo más importante es, yo les llevo muchas placas, tengo muchas cosas, tengo cosas que hago internacional, lo ponemos ahí, vemos cómo se hace la ecografía, cómo nos sirve, eso. Yo afortunadamente fui muchos años médico antes de hacer la beca, entonces como que le pego todavía un poco al cuento y tengo en la cabeza la relación de la radiografía con la vida médica, que es lo que es importante, ¿ya? Y yo siempre les voy a decir lo que quiero que aprendan. Esto lo voy a tomar en el examen, esto es así,
esto me interesa que sepan, esto anótenlo, porque eso es lo que, y generalmente le pregunto siempre en la prueba eso, lo que les pregunté, ¿ya? No quiero que se estresen con esta cuestión, para muchos va a ser fome, porque es una cuestión súper rara, para mí fue horroroso tener radiología cuando estaba estudiando medicina, pero si uno lo hace pensando en lo que nos va a ayudar, cuánto nos va a ayudar, el doctor me dijo, mira, en la cabeza lo blanco es sangre, el doctor me dijo en la cabeza lo negro es infarto, y con eso yo me quedo súper contento y feliz. Que sepan hacer ecografías FAST, porque van a estar solo en Pute, van a estar solo allá. Dijo, oh, el doctor me dijo que todo lo blanco, todo lo negro era agua, mira, este paciente tuvo un choque, mira, tiene negro, es líquido libre, es cosas sencillas, ¿ya? Y los exámenes son 2 o 3, no me acuerdo, pero son súper sencillos sobre las cosas que yo le he dicho, ¿ya? Le digo, oye, esto quiero que aprendan, esto quiero que sepan, las cosas que a ustedes les van a servir, ¿vale? Cuando es negro, cuando es hipocogénico, cuando el cálculo es blanco, cuando una colelitiasis versus un pólipo, cosas súper sencillas, neumonía, no se les puede pasar una neumonía, no se les puede pasar un derrame pleural, no se les puede pasar un neumotórax, esas cosas, sí, súper sencillas y súper fácil, ¿ya? Ya chicos, descansen, que les vaya bien. Nos Gracias, vemos. profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense mucho, que estén bien.